nos inspira a cada uno de nosotros. Así de que, deseándoles a todos una semana de mucha reflexión y permíteme contarte un cuento. Vamos a ver. El pastorcillo y el perro, de Francisco Martín de la Rosa, español, poeta, dramaturgo y político. Y dice así: en la Sierra de Guadalupe vivía un ganadero ya anciano que había perdido mayor parte de sus bienes en la guerra. Solo se quedaba con un corto rebaño para mantener a él y a toda su familia. Había encargado su guarda a un muchacho de entre 10 y 12 años, a quien amaba muy entrañablemente, como si fuera de su familia. Si bien aquel rapaz tenía el genio díscolo y solía no escuchar los consejos y advertencias de su padre con la docilidad y respeto que debiera, una de las cosas que más le atormentaba, aunque en sí muy pequeña, era que le hubiera dado por compañero y vigilante un perro de ganado. Este chico tenía como oficio cuidar su ganado y el anciano le dio a un perro maravilloso que se había creado ahí en la casa del anciano, y era tan bueno, tan gentil, tan alegre de espíritu este perro, que lo llamaban Leal. Solo aquel pastorcillo, este chico díscolo de 10, 12 años, veía con malos ojos al perro. Creía que el anciano lo había mandado para vigilarlo de cierta forma. Y cuando podía, ¡pam!, le daba al pobre perro con su callado. ¿Para qué quiero yo este estorbo?, decía a solas el muchacho. Yo solo bastaría para guardar el ganado y para traer sobre mis hombros alguna que otra oveja que se descarriase, en vez de este torpe mastín que anda y desanda 100 veces el camino, con sus vueltas y revueltas, que me cansa y me marea. Ni siquiera tiene gracia o viveza que he visto en otros perros, ni habilidades para diversión y entretenimiento. Durante horas está echado ahí en mis pies y no pierde oído de lo que yo digo. No parece sino que mi padre le hubiera dicho al oído que no me pierda un instante de vista y que me vigile. No pues, en llegado yo a ser grande, con la mayor gracia del mundo, me deshago de este pobre cachorro y lo coloco allá en el convento para que busque otro hogar. Esos eran los pensamientos que una y otra vez se repetía y se decía. Este chico, cada vez que veía al perro, le molestaba enormemente la presencia del perro. Le pegaba al perro y el perro, en esa nobleza de espíritu, lo miraba con tristeza, pero allí se quedaba. Mas aconteció un día, en el mes de agosto, por cierto, que él estaba allí cesteando el ganado y el zagal desaparecido. Apareció de repente una loba que tenía atemorizada la comarca con sus muchos estragos. No se sabe si venía acosada del hambre o venía corriendo porque la estaban persiguiendo cazadores. Pero el hecho es que daba unos aullidos, como cuando pocos días antes le quitan sus cachorros. Y apenas la sintió el ganado, con esos aullidos,
con esa forma se desparramó por el monte. Todos salieron en direcciones completamente diferentes. Y las pobres ovejas, pues quedaron ovejas descarriadas porque se despeñaron por un tajo. El terror del pastorcillo fue tal que se quedó como si fuese una estatua. No podía mover nada de su cuerpo, ni podía gritar. Se quedó allí como una piedra porque el miedo lo invadió. Tanto fue su miedo, su temor, al ver todo esto lo que pasó, la loba, el ganado despachado por todos lados, las ovejas descarriadas, que se desmayó. Mas no así Leal. Leal se puso frente a la loba. Esa furiosa fiera, en vez de acobardarse, empezó a ladrar con tanta furia que atronaba todo el monte, colocándose delante de su amo entre la fiera y el amo. La fortuna de ambos fue que la hambrienta loba pasó como un relámpago junto a ellos en seguimiento de una oveja, dando al paso un mordisco al pobre Leal, que le hizo una herida en el lomo. A pesar del dolor vivísimo, el perro no dejó de ladrar, de querer embestir a la fiera, y apenas la vio lejos, volvióse cariñosamente a donde estaba el chico tirado. Lo lamió, pero el muchacho no respondió. Ladraba, le colocaba el hocico en la cara, y el muchacho absolutamente no reaccionaba. En ese afán permaneció durante algún tiempo, dando de vez en cuando unos quejidos como una persona que estaba muy apesumbrada, ya que el pobre perro estaba herido. Y así que guiándose por una especie de instinto, fue corriendo hasta la cabaña del anciano y llegó jadeando y botando sangre de su lomo. Halló la puerta cerrada y empezó a moverla con impaciencia, dando pequeños golpes con sus patas, como una persona que llama con necesidad de socorro. Una y otra vez daba vueltas por la casa, movía la puerta, aullaba, golpeaba y nada que abría. Y mientras tanto sangraba y sangraba nuestro pobre perro Leal. Después de tanto tiempo, el anciano abrió la puerta y vio a Leal tan fatigado y su sangre brotando por la recién herida, que lo primero que se le vino a la cabeza fue que el pequeño que cuidaba a sus ovejas estaba muerto. Así es de que el perro le hizo señas para que lo siguiera. Y el viejo lo siguió, el anciano lo seguía. Y de vez en cuando Leal volteaba la cabeza a ver si el anciano seguía detrás. El anciano, con su peso, con su ancianidad, con su lentitud, iba poco a poco y además con su corazón oprimido. Y Leal lo llevaba poco a poco hasta donde estaba el muchacho. Así llegaron al paraje en que estaba el muchacho, sin haber recobrado todavía el uso de sus sentidos. Le abrazó el anciano con la mayor ternura. Le roció después el rostro con agua de la fuente que estaba allí cerca. Y dándole a oler unas matas de cantueso y tomillo, fue volviendo el muchacho en sí, volviendo del profundo letargo. Llegó atontado, no sabía ni siquiera dónde estaba, miraba al anciano, miraba por todos lados y
vio que no estaba el ganado ni las ovejas, y allí estaba el anciano y el perro. Al cabo de pocos momentos, por la relación que el padre hizo y por lo que él propio recordaba, comprendió el gravísimo riesgo que había corrido y que a la vez era el deudor de la vida de aquel fiel animal. Cayó en cuenta de lo que había pasado, que él se había colapsado y que el pobre animal había llamado al anciano y que en sí el perro le había salvado la vida. En el instante mismo se le vino al pensamiento, ay, la mala voluntad con que me había tratado al pobre perro, las veces que lo había golpeado, las veces que le había dicho que era un inútil, que era mejor que no estuviera allí, que cuando fuera más grande lo iba a botar. Uf, qué ingratitud, el maltrato que le había pagado la vigilancia de aquel amigo leal. Y sin desplegar los labios, pero arrepentido y sonrojado, besó la mano del anciano como pidiendo perdón y ofreciéndole la enmienda de que no volvería a suceder. Y después levantó del suelo a Leal, que estaba sangrando, que estaba ya yéndose de la vida. Luego lo llevó a la cabaña, le curó la herida y dándole palmadas en el cuello le decía con cariño, cual si él lo comprendiese: ya tengo un compañero y un amigo para toda la vida. Y este cuento del pastorcillo y el perro ha terminado y yo te lo he contado. Ahora dime tú qué mensaje te ha susurrado. Vamos a compartir este mientras tanto. Perfecto, bueno. Hemos concluido acá, digamos como estos 3 días que hemos dedicado como a esa parte de la simbología, aunque obviamente es una fuente inmensa de información, inclusive la mayoría de los diccionarios que trabajan los símbolos, una de las grandes fuentes donde saca toda esta información son las religiones, ¿cierto? Como le decía, absolutamente todas las religiones tienen su ser sagrado principal. Hay unas como la hindú que tiene como 1000 y cada persona tiene casi que un dios. La otra vez leí que, por ejemplo, el vocablo hindú son, no sé, tiene 1000 vocablos y hay dioses como por 1.000.000. O sea, ni siquiera los vocablos, hay muchísimo más, es demasiado rico en esa parte de espiritual, de religiosa, de credo, ¿cierto? Entonces, valga esta época para hacer un alto en el camino, reflexionar y aparte de eso, llenarse. O sea, todos decimos, es que somos un espíritu en un cuerpo humano, viviendo una experiencia temporal, pero realmente vivamos ese espíritu que está en nosotros, creámoslo. Ana María Carballo, querida, aquí ya comienzan los susurros que me encanta. En esta vida hay muchas personas ingratas que hasta pasa lo mismo con padres y los hijos, van a dejarlos en casas o abandonados por tal de no cuidarlos. Sí, habíamos dicho que dentro de las palabras, digamos que las palabras que tienen mayor energía y que abren puertas es la gratitud, ¿cierto? La gratitud. Entonces, esta que nos cuenta aquí Anita, muchísimas gracias,
es algo como que, oye, recuerda que estamos en el dar y el recibir, ¿sí? Dar y recibir. Lo que estás dando, fácilmente vas a recibir. Puede ser que no sea exactamente de la misma manera, pero de otra fuente, pero lo vas a recibir. Entonces, eso es bien interesante. Gracias, Anita. Eli Guevara dice, me susurra, el reconocimiento que debemos hacer para esos seres que a pesar del tiempo, las situaciones están presentes. Exactamente, ¿sí? Esas personas que muchas veces uno, mientras que estamos bien, 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 chévere, pero cuando de pronto llega y pasa algo como que ya no tan chévere, entonces, ¿qué pasó con todo ese tiempo que vivimos? Y ahora como que se perdió. Ya como que estoy viendo otra cosa completamente diferente. Entonces, el reconocimiento a todo lo vivido, ¿sí? Como dice Eli, muchísimas gracias. Pati, hola querida, un grande abrazo, gracias por estar presentes. Aquí en Permíteme Contarte un Cuento, recuerden que tenemos todo el mes de trabajos en el Club de Mandalas y Cuentos. Vamos a trabajar el 6 de abril, Mi Momento, que es un espacio donde trabajamos con cuentos que tienen su código. Abrimos esa puerta bien interesante donde nos sumergimos en, en ese inconsciente colectivo y conectamos con nuestras memorias. Tenemos también el taller con Marce de mandalas para conectar y armonizar nuestros chakras, conectarnos con esa energía en coherencia. Y también mandaleando, que es este mes de marzo, es el día de hoy donde se reúnen con Marce a mirar todos los trabajos de mandalas que han realizado. Eli Guevara dice, feliz encuentro espiritual en familia, gracias a la vida. Igualmente, Eli, gracias por esos buenos deseos. Sí, realmente un encuentro espiritual que nos fortalezca, que nos ilumine el camino, que comience a disipar la oscuridad, a revelar la verdad de lo que realmente nosotros somos, de aquello que sintamos realmente ese espíritu viviendo dentro de nosotros, que nos creamos el cuento. Que nos creamos el cuento desde Permíteme Contarte un Cuento. Muchísimas gracias por estar presentes. Y si el cielo lo permite, nos vemos el lunes 5 de abril. Chao, chao. Pati también, una muy buena Semana Santa.